Nuevamente, buenos días a todos y todas a esta clase de APG. Easy as 1, 2, 3, como dirían los Jackson 5. As easy as APG. ¿Ah? Entonces, esto es lo que vamos a ver el resto del semestre. ¿Ya? Así que mírenlo bien porque tienen que aprendérselo todo de memoria. Muy bien. Bueno, y hasta aquí llega esta clase. No. eh, Esto lo vimos en el curso de Biología Vegetal 1. ¿Ya? Entonces, me gustaría ver si alguien se acuerda. What is this? What is APG? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy mostrando aquí? Una raya aquí extraña. Son los hilos y clados de las familias y las especies existentes de florecita. Sí, pero no filo, Ahí está. porque esta es una clasificación, como dices tú, clado, es una clasificación sistemática filogenética, no taxonómica. Lo que hicieron fue chantarle la taxonomía a una clasificación que es totalmente sistemática molecular filogenética. Esto es una filogenia, ¿ya? Y lo que hicieron fue después calzarle los órdenes y las familias, que es como el equivalente taxonómico, pero no es una clasificación taxonómica. Este clado no tiene valor taxonómico, no es un taxón, ¿ya? Entonces, el APG es Angiosperm Phylogeny Groups, ¿ya? Y 4, no sé, ¿cuál es el 4? No sé para qué lado ven ustedes, pero 4, 4, porque obviamente hay un 3, un 2 y un 1, ¿cierto? Of course. ¿Dónde está esto? Aquí. Angiosperm Phylogeny, que está aquí. Si ustedes le ponen zoom, ¿ya? Ahí está el trabajo de los autores, ¿no es cierto? Ahí está el paper, ¿ya? Este es del 2016, el Jude, ¿ya? Simpson, etcétera, basado, qué sé yo. Obviamente esto se va actualizando todos los años y es posible que haya ciertas variaciones en algunas familias porque esto no pretende resolver los rollos en detalle, sino que es una cosa de una gran visión de las plantas con flores y sus relaciones. Ya, esto vino a cambiar muchísimo la agrupación taxonómica, la propuesta de Cronquist y Tartayan, que era la Cronquist es la que más usaba cuando yo estudiaba, por ejemplo, y que después quedó obsoleta por esta otra propuesta. ¿Ya? Y entonces de repente nos vamos a encontrar con casos donde aquí dice una cosa y hoy, 2021, ha cambiado un poquito. ¿Ya? Pero ciencia. ¿Ya? Science. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que primero podemos ver aquí? Que esta es una relación filogenética, ¿cierto? De las plantas con flores y que podemos ver que están separados por colorcito los grandes grupos dentro de este arbolito, ¿ya? Y podemos encontrar uno, dos, tres, está en verde, y este otro, podríamos decir, de aquí para acá, lo que está en otro color, cuatro, ¿ya? Después hay subseparaciones, etcétera, pero en general tenemos esos grupos, esos clados. Y lo que vamos a hacer el resto del curso es ir en esta lógica. Vamos a ver el clado, las características generales del clado, vamos a ver los órdenes, simplemente para organizarnos, y cada orden con las familias que contiene, y las familias con las especies más relevantes, que es un término absolutamente subjetivo, que relevante es las que yo creo que deberían cachar, que es simplemente por su relevancia mundial o porque son nativas de Chile. Y ya está. ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué cosa podemos ver de este cladograma, de esta filogenia? ¿Qué nos dice esto? Eso que está ahí. ¿Qué nos dice esto? Un antepasado en común. Que es un grupo monofilético. La angiosperma, si bien adentro, adentro adentro de las angiospermas está la pura ensalada y parece la izquierda en las últimas semanas, ¿no es cierto? Una pura ensalada y unos fideos. Pero el grupo es monofilético, ¿ya? El grupo es monofilético, ¿ya? Como grupo completo. O sea, el evento de aparición de las flores fue una vez, parece. ¿Ya? ¿Ok?
tenemos entonces estos grupos grandes y si nosotros vamos aquí hasta otro mono, de partida, nosotros tenemos ciertas características del grupo completo. ¿Cuáles son las sinapomorfías de las angiospermas? Yo creo que ustedes me pueden más que ultra decir, po, ¿ya? ¿Cuáles son las sinapomorfías de las angiospermas? Flor Bien. ¿Y si tiene flor, qué tiene? tiene fruto. Fruto. Bien. ¿Qué va? Ciclo de vida. Doble fecundación. Con endosperma triploide, ¿cierto? Sí. Doble tegumento en el óvulo, ¿sí? Presencia, está bien escrito, ¿no? Sí, creo. Presencia de vaso, no en todas, pero como grupo en general, ¿ya? Presencia de solamente glucosa. ¿Sí? Esas son algunas de las sinapomorfías de las angiospermas como grupo total, ¿ya? Suena mucho cuando más con la galleta. ¿Mm? ¿Y qué es esto? Los grandes grupos de la PG, ¿ya? Entonces, recuerden, un grupo de científicos de todas partes del mundo, mucha gente, mucha gente, se juntó para hacer una propuesta filogenética de las angiospermas, y eso es el APG, ¿ya? El APG4. Y este APG4 separa a las plantas en 4 megagrupos. Hay cosas entre medio, de repente, o cosas que quedan como ahí, ¿ah? Pero a modo de simplificación didáctica, no sé si está bien usado didáctico, pero en fin, tenemos que las angiospermas se separan en angiospermas basales, un grupo también conocido como ANA, las magnólidas, las monocotiledóneas y las eudicotiledóneas. Y a su vez, las eudicotiledóneas se separan en basales y róseas astéridas, y a su vez estas en fábidos y malvidos, y estos en lámidos y campanúridos. ¿Ya? No se preocupen mucho todavía de esto porque esto lo vamos a ver al final del curso. Hoy, ¿qué es lo que tienen que saber? Que el APG separa las plantas en 4 clados principales. Angiospermas basales, que son las más primitivas, magnólidas, monocotiledóneas y eudicotiledóneas, y deberían identificar las características de cada uno de estos clados. ¿Ya? Nos devolvemos acá. Y vamos a encontrar entonces que lo que vamos a hacer en el resto del curso es que vamos a ir así. Recuerden, este va a ser la lógica. Clado, vamos a partir con este que es el más basal, ANA. ¿Por qué se llama ANA? Porque es un acrónimo de los órdenes que están aquí: amboreales, ninfeales y austrobaileyales. Entonces, Esos ANA. órdenes no son familia, Son órdenes. no es lo mismo. Porque estoy media Reino, perdida, no le voy a mentir. Pero familia es reino. del lado, po, ¿no? Sí, sí, calmado, calmado. Reino, Ah, división, clase, orden, familia, género, especie. Entonces, un orden incluye familias, que puede ser una o más. ¿Ya? Cada familia incluye varios géneros y cada género varias especies. No sé, ¿cachai? Entonces, orden es un taxón. Y estos órdenes están metidos aquí en el ANA. ¿Sí? ANA no es una ya, ya. clase. Ahora sí, estamos hoy. ANA es un clado. Ay, me quedo feo. Pero ANA es un clado. ¿Ya? ANA es lo mismo que angiospermas basales. ¿Cuáles son las características de ANA? Hola Ana, ¿cómo eres tú? Ahí está. Ana. ¿Cómo es Ana? Ana son plantas primitivas con caracteres muy primitivos, como por ejemplo presencia de traqueidas y estambres laminares. ¿Ya? Los estambres que ustedes conocen, nosotros que nosotros vimos, son así, ¿cierto? Pero ¿cuál es el origen evolutivo de los estambres?
¿Qué órgano dio origen a las estructuras sexuales de las plantas? Ya, pues. ¿De dónde vienen estas cosas, po? Ah, que los estambres que ustedes conocen son así. Y la pregunta es, ¿de dónde, cuál es el origen evolutivo del órgano de los estambres y los carpelos? ¿De dónde vienen? Hojas, po. Entonces, estos eran hojas que se modificaron. Eran como las hojas de un helecho. ¿Se acuerdan? Que tiene los esporangios por un lado de la hoja. ¿Ya? Y esto es una versión modificada de lo mismo. Entonces, resulta que en estos grupos primitivos, los estambres parecen hojas y tienen acá los esporangios, en el fondo como las anteras, pero como una especie de estado de transición entre literalmente ser una hoja, ¿cachai? Con soros así, a un estambre de este tipo, ¿cachai? Ya, entonces tenemos que tienen caracteres muy primitivos, como por ejemplo las traqueidas y como por ejemplo la presencia de estos estambres laminares, ¿ya? No, si es un estambre, pero es un estambre plano, no tiene filamento y antera. No tiene filamento y antera, sino que es un estambre que es laminar, es plano, como una hoja donde están las anteras puestas en esta lámina plana, que tiene aspecto de hoja. Es más evidente que es que el órgano que dio origen a esta estructura es una hoja. Esto es un estambre, ya no es una hoja, es un estambre. Pero, ¿cachai? Es como que parece más hoja que estos otros que están acá. ¿Se entiende? Sí, Ya. So, los carpelos también son laminares en algunos casos. ¿Y cuáles son las características del clado? Entonces, no sé si están anotando, pero va a quedar grabado, así que para que no sepa. Tienen en general flores perfectas, actinomorfas, con ovarios apocárpicos de muchos carpelos y muchos estambres. Y además suelen ser plantas aromáticas, ¿ya? Plantas aromáticas. ¿Cachai? Entonces, aparte de las características primitivas, aparte tienen flores que son actinomorfas, perfectas, ¿ya? Que usualmente tienen tépalos y que tienen muchas piezas florales y que tienen muchos carpelos en un ovario apocárpico. Eso es, es una característica primitiva. ¿Ya? Y entonces, dentro de eso tenemos ana, amborelales, ninfeales y austrobaleares. Dentro del orden amborelal está la familia Amborelaceae, que la vamos a saltar porque es una familia de Australia, o sea, de allá es chao, ¿ya? Dentro del orden ninfeales, sí hay una familia que me interesa, por si acaso, de aquí para adelante. Lo que yo no mencione en el fondo es porque no se los voy a preguntar. ¿Ya? Y es porque probablemente son especies de otras partes del mundo que no tienen especies tan conocidas acá o de uso tan frecuente. Y como la diversidad de angiospermas son como 350.000 especies, digamos que no vamos a tener 350.000 diapositivas. Entonces, obviamente hay cosas que no vamos a ver. ¿Ya? Entonces, la que sí vamos a ver es la familia Nymphaeaceae. La familia Nymphaeaceae es una familia que incluye varios representantes acuáticos y que presenta esta típica forma floral de planta primitiva con flores perfectas, con tépalos, numerosas piezas florales, actinomorfa, muchos estambres, medios laminares y carpelos numerosos apocárpicos. ¿Ya? Esta es la familia de los nenúfares, ¿ya? E incluye entonces a la ninfea, ¿ya? Que es un género que a partir de ahora vamos a usar mucho como Google, ¿ya? O sea, y aquí vamos a ver, eh, ya, ay, sorry, ¿qué dice? ¿Qué dice? Estas son las ninfeas. El nombre común son, no me acuerdo, Camila, de hecho no me acuerdo cuándo fijamos la prueba. Voy a dejar los últimos minutos para que resolvamos eso, porque me parece que lo íbamos a discutir porque no lo tengo anotado en el calendario. Me parece que quedamos de hablarlo hoy, ¿ya? Pero tranquilidad. Entonces,
Se me fue la onda. Entonces, estos son los nenúfares. Por favor, no confundir los nenúfares con los lotos. No son lo mismo, son de familias separadas y son de hechos súper distintos. Más adelante vamos a ver los lotos, pero los lotos, para que ustedes más o menos al tiro cachen, cuando al medio de la flor hay como un salero, eso es un loto. ¿Ya? Y cuando se ve así como los carpelos de un ovario apocálpico, eso es una ninfea. ¿Ya? Entonces, eh, para que ustedes, este es un loto, esto no es una, ¿se fijan que al medio es como un salero? ¿Cachai? Que tiene como un salero de estos de restaurante de papas fritas, ¿cachai? Que son esos saleros grandes. Ese es un loto, ¿ya? Entonces, no confundir con los nenúfares, que son estos que están acá. ¿Se fijan? Que se ven así, no tienen el salero al medio. Yo sé que es una regla súper chanta que estoy haciendo, ¿no? El carácter morfológico fino, ¿no? El salero, ¿no? O sea, ya, pero, ¿ya? Y hay varias especies, y estas especies se usan, no hay ninguna del clado Ana, no hay ninguna nativa de Chile, ninguna, ¿ya? Lo que sí, estas especies en Chile se usan como plantas ornamentales, ¿ya? Le dicen water lily, o en español nenúfares, ¿ya? Y esta es ninfea alba, ¿ya? Y también está la ninfea cerúlea. ¿Y dónde pueden pillar? Por ejemplo, en el jardín botánico de Viña del Mar, en la parte donde están esos patos, ahí está lleno de nenúfares. Nenúfares, ¿ya? Y se usan como plantas ornamentales. Por eso la muestro, ¿ya? Como una planta relevante porque son usadas frecuentemente como plantas ornamentales, ¿ya? ¿La ubican o no? Hay una que es esta, ninfea gigantea, que tiene unas hojas, tan grandes, flotantes, que yo puedo poner ahí un perro, un gato, y no se, y flota. Son heavy, son súper locas. Y de hecho, hay otra cosa interesantísima, que estas tienen una textura, esto es súper loco. La topografía de la cara abaxial de la hoja es tal que es hidrofóbica, pero no por una cosa química, sino por una cosa topográfica. O sea, el relieve y textura de la hoja hace que sea hidrofóbica, que flote. Es súper loco, pero no es que tenga compuestos hidrofóbicos, ¿cachai? Sino que es simplemente por las propiedades de la película que forma el agua, la tensión superficial del agua y la cara de abajo, sí. Y genera entonces como una hidrofobicidad topográfica. Entonces, si yo lo analizo con el microscopio, ¿ya? Cáchense, es loquísimo. Eh, pueden, no sé, yo creo que esto es fake, pero pueden poner por lo menos un perrito o un gatito y flota, ¿ya? Y tienen entonces esta característica y hay algunos estudios sobre biomimética, o sea, que tratan de imitar esta característica topográfica de estas hojas, porque en el fondo al repeler, tener esta topografía tan particular, evitan la formación de biofilm y en el fondo funcionan para cosas medias antibacterianas, digamos, ¿cachai? Bueno, ya, ¿les quedan claros? Entonces, volvemos para acá. ¿A dónde estábamos? ¿Aquí? ¿Ya? No. Where, where do we go? Ya. Entonces tenemos que, dentro de Ana, teníamos Astrobeleya que, o sea, amborelales que, chao, nos saltamos, ninfeales, orden ninfeales, familia ninfeácea. ¿Cómo sería en el cuaderno? ¿Ya? Clado Ana, debajo, orden ninfeales, debajo, familia ninfeácea. Características: plantas herbáceas, acuáticas, ¿ya? Que tienen flores perfectas, actinomorfas, de muchos carpelos apocárpicos, muchos estambres, tépalos numerosos, ya flores generalmente vistosas, y especie importante, algunas especies de ninfea, como ninfea cándida, ninfea cerúlea o ninfea alba, que se usan como especies ornamentales en sistemas acuáticos, como cosas acuáticas. ¿Ya? Generalmente hojas peltadas, porque son acuáticas, redondas, pero las características florales son las típicas, ¿ya?
¿Estamos bien? So, ahora viene la otra A, que es Austrobaileyales, y dentro de los Austrobaileyales tenemos la familia Austrobaileyacea y la familia Chisandracea, ¿ya? La familia Austrobaileyacea incluye una especie de Australia, que les voy a mostrar ahí unas imágenes, que es súper loca porque tiene los estambres, como les decía yo, como hojas. O sea, de hecho, si nosotros sacáramos uno, así, y lo miran por el lado que no tiene las anteras, uno podría pensar que es un pétalo o una hoja. Es plano, totalmente plano. Loco. Y la familia Chisandracea incluye una especie, a todo esto, esta Austrorhizomeliaceae, la Austrorhizomelia también es de Australia, Nueva Zelanda, creo que de Australia. Y la Chisandracea, tampoco hay nativas de Chile, como les dije, en este claro no hay nativas de Chile, pero hay una que se usa como condimento, que es el Illicium, que es el árbol del anís estrellado. No confundir con el anís de los dulces de anís o el anís del copete de anís del mono, ese que se toma para, con el café o no sé, sino que es del anís estrellado de la comida china, ¿ya? Que es como una estrellita. Ahí les voy a mostrar imágenes. Y eso es como todo del clado porque es un clado chiquitito, ¿ya? Claramente es un clado primitivo donde probablemente había más diversidad, es de la comida asiática, exactamente, ¿ya? Había más diversidad antes March, pero ahora ya no, ¿ya? Ya, entonces, estas son las características primitivas, ¿no es cierto?, de las autrobaileyales. Esta es la autrobaileya, ¿ya? Y si se fijan, cáchense el estambre. Fíjense que es como una hoja, o sea, igual que un tépalo, no sé, y ahí está la antera, ¿cachai? Es loco, súper loco. Ya, esta es una enredadera que es de Australia, ¿ya? Claro, sí, Yesenia, yo creo que sí. Se usa más en la comida china, yo no sé, yo lo usaba para, la comida, para hacer comida china. Así, miren, así son los estambres de Austrobaileya, ¿ya? Se fijan que es una lámina plana, no se ve un palito, no se ve el filamento y la antera. Esto es de los grupos más derivados, sino que es literalmente como que fuera una hoja. Es un estambre, pero se ve como una hoja. No sé si lo alcanzan a ver. Igual esta foto no sé si está tan buena, yo les puedo mostrar a lo mejor de internet. Baile, ya. Ahí está, miren, fíjense, ahí están los estambres. ¿Ven? Yo lo encuentro loco. ¿Cachai? Loco, loco. ¿Se fijan? Ahí están los estambres planitos. No sé si habrá una como de más cerca. Así. Miren, cáchense esas fotos. Po. Miren esta, o sea, si ustedes no hubieran tenido esta clase y se encuentran con esto y no está todavía maduro, por ejemplo, las anteras no han botado el polen, esto lo pasan por pétalo o tépalo, no sé, seguro. ¿O no? ¿Sí o no? Hasta por bráctea lo paso. Claro, imagínense, estos son los tépalos y estos son los estambres. Cáchense, pues son terribles de ojoides, no sé. ¿Cachai? Como súper primitivo. Po. Es como encontrar un, sí, ¿cachai? Un mamífero con escamas, ¿cachai? No sé, una cuestión así. Loco. Ya, claro. Ajá, entonces, acá. ¿Ya? Y así, entonces son como las características de los estambres, ¿ya? Y esta de la familia Chisandracea, que antes, claro, esta antes era familia Iliciacea, pero en el APG 4 la Iliciacea se absorbieron a las Chisandraceae. ¿Qué significa eso? Recuerden que las propuestas taxonómicas son hechas por personas, seres humanos, individuos, mujeres y hombres que dicen, mira, esto es así o es asá, y tienen argumentos para los cuales hacerlo, pero no es que existan, las familias botánicas no existen, no existen, son organizaciones humanas, ¿ya? Entonces, la evidencia más reciente apoya la hipótesis de que esta familia no existe y que ahora está metida dentro de esta familia, Chisandrace, ¿ya? Y dentro de eso tenemos el género Illicium, que es el árbol de anís o anís estrellado, que es este que está acá, ¿ya? Que se puede hacer para las cosas chinas, ¿ya? Y de nuevo, no confundir con
¿cómo se llama? Con el anís europeo, digamos, euroasiático. Entonces, este es el típico modelo floral de nuevo, ¿cachai? Tenemos una flor actinomorfa de varios tépalos vistosos con muchos estambres, muchos carpelos apocárpicos y también los estambres son relativamente laminares, ¿ya? En este caso, a diferencia de las ninfeáceas, estas plantas son leñosas. eh, ¿Sí? Las ninfeáceas son herbáceas, todas. En este caso son leñosas, arbolitos y arbustos. ¿Ya? Aquí tenemos entonces el orden ninfeares, familia ninfeáceas, tenemos las ninfeas, como yo les había mencionado previously, ¿ya? Como que las adelanté. Ahí tenemos la hojita, la flor. Se fijan que si uno mira la flor como de arriba, yo diría que son bastante similares a esto, ¿ya? Y similares también a esto, ¿ya? Con ciertas variaciones, pero en términos generales, si uno tuviera que hacer el diagrama floral, aparte de las diferencias en color, etcétera, sería muy igual. Sería el diagrama floral o la fórmula floral es la misma en todos estos grupos. Es súper parecida. ¿Ya? La diferencia es que en algunos casos es más notorio esto de los estambres laminares que en otros, pero igual está. ¿Ya? No hay presencia de filamento. ¿Ya? Entonces, eh, como no sé, tengo mis dudas de seguir avanzando con la materia o no. Vamos a ir para acá. No sé qué dicen ustedes, porque este cierra el ANA y lo que vendría a continuación es otro clado que son las magnólidas. ¿Ya? Lo que voy a hacer ahora es como hablar un poquito de las características generales de los clados principales, ¿ya? Y no me voy a meter en detalle de las magnolias porque eso lo vamos a ver en la próxima clase y después voy a dejar unos minutos para que conversemos de la famosa prueba, que es la prueba, todo esto, ¿ya? A mí me importa que aprendan, a ustedes les importa la nota. Ojalá algún día les deje de importar tanto la nota y se preocupen de que se aprenden. Ojalá la nota reflejara lo que aprenden también, pero en fin. Bueno, entonces, Ana, ya vimos cuáles son las características generales. ¿Cuáles son las características de las magnólidas? Las magnólidas como clavo, en general son plantas leñosas, la mayoría, excepto un par de órdenes por ahí, pero en general son todas leñosas. Con bioquímica, ya. Plantas leñosas que tienen flores perfectas, ¿ya? Actinomorfas, muchos tépalos, excepto algunos grupos que tienen un número reducido más de tépalos, con estambres numerosos y carpelos numerosos en un ovario apocárpico. También es la misma característica. Las hojas suelen ser enteras, simples y también aromáticas. ¿Ya? Entonces recuperan, o sea, repiten muchas de las características del ANA, ¿ya? Pero empiezan a aparecer algunas diferencias también. Por ejemplo, el polen es uniaperturado. ¿Se acuerdan que el grano de polen podía tener como aberturas, ¿cierto? En algunos casos tenía tres aberturas, ¿no es cierto? O en algunos casos era inaperturado. Ya, en el caso de las magnólidas, es polen uniaperturado, ¿ya? Y eso las pone en semejanza con las monocotiledóneas, ¿ya? No son las magnolias. Y a diferencia de este otro grupo que incluye especies herbáceas y leñosas, en este grupo hay casi puras especies leñosas, con excepción de un grupo particular que son el orden Piperales. ¿Ya? Dentro de las monocotiledóneas, este grupo es monofilético y es un grupo súper bien definido. Esto sí que, no sé si tengo que entrar en tanto detalle, pero ya hemos discutido 100 veces. Cuando hablamos de monocotiledonia, flores trímeras, plantas todas herbáceas, no hay crecimiento secundario, no hay desarrollo de cambio vascular, ¿ya? Hay algunas que no son herbáceas de acuerdo a la consistencia, pero no tienen cambio vascular, tienen un crecimiento anómalo especial, ¿ya? De que genera como las palmeras, pero en general no tienen crecimiento secundario, no van a haber anillos aquí. Tienen una atactoestela, ya saben lo que es eso, que los ácidos vasculares están dispuestos por todos lados en el tallo. Polen monosulcado, o sea, se fijan que también es uniaperturado, igual que el de las magnolias. De hecho, vamos a encontrar en magnolias flores, por ejemplo, la Eurasia, flores de 6 tépalos, o sea, flores trímeras, y que es como, oye, es súper monocot tu planta, ¿sí? ¿Cachai? Es como que hay onda aquí, hay onda, así como que son cercanas, grupos cercanos. Y por eso el concepto de dicotiledóneas se desarmó, porque estas son dicotiledóneas,
pero son mucho más parientes de las monocotiledóneas que de las eudicotiledóneas. ¿Se fijan? Ya. Entonces, las monocot, atacto estela, sin crecimiento secundario, la mayoría herbáceas, polen uniaperturado, ramificación sin podial, no, no, eso no importa, pero nervadura paralela, ¿ya? Nervadura paralela, flores trímeras, ¿se acuerdan que en el fondo generalmente son de tépalos, pero tres atrás, tres adelante, ¿ya? Las anteras, en general, aquí el filamento se distingue. O sea, tienen estambres con el filamento distinguible. En las magnólidas, en los grupos primitivos de magnólidas, todavía hay estambres laminares, no tan anchos como en el caso del ana, pero por ejemplo en las magnolias todavía hay estambres laminares sin filamento distinguible. En cambio, en las monocotiledóneas, el filamento, en todas se puede distinguir el filamento y antera. ¿Ya? Generalmente raíces adventicias en las plantas adultas, que con un sistema radicular que es fibroso. ¿Ya? ¿Sí? Y por último, las eudicotiledóneas son las que nosotros conocemos como las real dicotiledóneas, las características que nosotros hablamos de dicotiledóneas. O sea, hoy evidentemente tienen dos cotiledones, estas tienen un cotiledón, estas tienen dos cotiledones y estas tienen dos cotiledones. ¿Ya? Por eso que la dicotiledonia como concepto ya no va. Estas en general tienen polen triaperturado o derivado del triaperturado. Pueden ser pentaaperturado, etcétera. Pero es polen triaperturado o derivado del triaperturado, ¿ya? El filamento distinguible, ¿ya? Eh, las anteras son basifijas, significa que la inserción del filamento con la antera es por el potito, por debajo, ¿ya? No tienen aceites de esencia, por eso estas plantas, por ejemplo, estas y estas, son aromáticas, tienen como olorcito, ¿ya? Aquí en este caso realmente no tienen, hay unos grupos aromáticos, pero por otro tipo de razones, y en general acá sí aparecen estas flores pentámeras, donde el número de piezas florales se tiende a fijar. Los grupos más primitivos tienen estas flores con muchas piezas florales, y en los grupos más derivados de dicotiledóneas tienes que el número de piezas florales se fija generalmente en flores de 5 piezas o de 4 piezas o múltiplos de 4 o 5. ¿Ya? Acá también empieza a ver, o sea, aquí de nuevo en este grupo hay de todo, pero acá y acá son flores perfectas siempre, actinomorfas, y en los grupos más derivados comienzan a ver flores zigomorfas, flores imperfectas unisexuales, ya empieza a haber como más variación en ese sentido, y dentro de las eudicotiledóneas, todos los grupos primitivos tienen flores dialitépalas, dialisépalas, dialipétalas, y los grupos más, o bueno, la gran mayoría, ¿ya? Y los grupos más derivados empiezan a ver más corolas sin pétalas o gamopétalas, ¿ya? Esas son como las características generales de los clados. No sé si les queda más o menos claro o están puro o no, o sí, o qué. ¿Ya? Entonces, de nuevo, características primitivas, estambres laminares, flores actinomorfas perfectas, de mucho carpelo ovario cárpico, hay algunas herbáceas y otras leñosas. Estas son casi todas leñosas, o sea, arbustos o árboles en su gran mayoría, polen uniaperturado, flores perfectas, actinomorfas, hojas enteras, simples, usualmente aromáticas, ¿ya? Eh, con ovario apocárpico también. Las monocotiledóneas con todas las características de monocotiledonia, flores trímeras, un cotiledón, polen uniaperturado también, ¿ya? Raíces adventicias axonomorfas, perdón, o sea, fibrosa, ¿cierto? Eh, Atacto estela, ¿ya? Ausencia de cambio vascular. Y las eudicotiledóneas, dos cotiledones, polen triaperturado o derivado del triaperturado, flores tetrámeras o pentámeras, y empieza a haber más variación. ¿Ya? ¿Alex Cute? Sí. Ya, voy a parar aquí para ver si hay preguntas y vamos a ir a fijar la prueba y toda la cosa, así que aquí voy a dejar la grabación hasta aquí.